muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Qué hermoso día que el Señor nos concede. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este estudio de la lección de escuela sabática y hemos llegado ya al día miércoles. Esta mañana me acompaña el pastor Orlando Enamorado. Bienvenido, pastor, y buenos días. Gracias, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Es un gusto estar aquí otra vez saludándoles en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo muy especial a los hermanos que nos siguen allá por Colombia. El hermano Jordi Acuña, ese hermano valiente, y la hermana Consuelo y los demás hermanos que están allí en ese lugar, pues levantando la obra allí en Colombia. También allá los hermanos de Cartagena, Colombia, otros hermanos, se me olvidan los nombres, dónde están los hermanos ubicados que nos siguen en Colombia, pero es un gusto saludarles a todos los hermanos colombianos. También a los hermanos venezolanos. Hay unos hermanos en Venezuela que igualmente siguen nuestras lecciones de escuela sabática. La hermana Rida, allá en Chile, con su hija Rida también. Otros hermanos en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, pues igual tenemos varios hermanos. A todos a la distancia, un abrazo, es un gusto saludarles. Bien, hermanos, y ahora vamos a ponernos de rodillas para orar. Amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana te agradecemos por el privilegio de la vida, Señor. Gracias porque nuestros ojos se abrieron, Padre, para poder estudiar, Señor, este día tu palabra. Muchas gracias, Señor bendito, porque nos permites estar aquí ahora. Le pedimos que su Espíritu Santo pueda acompañarnos, que sea el Maestro nuestro, Señor, y que pueda impresionar nuestras mentes y nuestros corazones para poder ser obedientes. Pido también una bendición por todos los que van a escuchar esta lección. Todos los que van a abrir la Santa Palabra sean bendecidos, Señor, y también sean transformadas sus vidas. Muchas gracias, Padre, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, y como estamos estudiando ahora las ciudades de refugio, pastor, ¿qué más podemos aprender nosotros acerca de esto de las ciudades de refugio? Pues ya hemos nosotros mirado hasta ahora en la palabra de Dios, pues unas lecciones muy interesantes sobre esto de las ciudades de refugio. Pero mis hermanos, lo que había de fondo al implementar esta ley era cómo Dios mira la vida del ser humano, es decir, como algo sagrado. Por eso la lección tiene como título ahora el carácter sagrado de la vida, porque eso es justamente lo que estaba pues involucrado en aquella ley. Y es que imagínense ustedes, el sobreviviente del fallecido, el pariente cercano, tenía la responsabilidad, ¿oyó usted? La responsabilidad de vengar la muerte de su ser querido. No tanto tenía que hacerlo por venganza o por honor, sino era una responsabilidad, porque la ley estipulaba que la sangre derramada del fallecido solamente podía ser expiada con la sangre derramada del asesino. Así que en este sentido, era más un acto de responsabilidad el que el pariente cercano buscara al asesino para expiar la sangre de su hermano, digámoslo así. Y es que era tan sagrada la vida, hermanos, que el derramamiento de sangre, ¿cómo lo consideraba Dios, María Elena? Bueno, vamos a ver cómo lo consideraba. Leyendo en nuestras Biblias el libro de Números 35, versículo 33 y 34. Y nos dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Interesante, hermanos. Miren ustedes
¿por qué razón no tenía que derramarse la sangre? No tenía que matarse a un hermano, a un prójimo. Porque hacer eso, hermanos, volvía a la tierra inmunda. Volvía a la tierra, pues, de una manera contaminada, sucia. Y Dios habitaba en la tierra a través de aquel tabernáculo, de aquel santuario, de aquella chequina. Y por lo tanto, hermanos, tenía que ser la tierra un lugar, pues, santo, porque allí moraba Dios. La razón, dice el Señor, por la cual no deben derramar la sangre es porque la tierra la van a contaminar, la van a ensuciar, se volverá inmunda, y yo habito aquí. Miren ustedes. Es tremendo, hermanos, esto cuando uno lo ve detenidamente, porque uno mira que si llegaban a contaminar la tierra, pues entonces es que el Señor estipula la ley. Y la ley es que el pariente cercano de aquella persona que falleció y, pues lógico, su sangre contaminó la tierra, debía vengar esa muerte. Y ya nosotros lo hemos visto, de que lo tenía que hacer más por un acto de responsabilidad que por un acto de ira o de honor. Pues tenía que limpiar, tenía que la inmundicia, que la contaminación que había caído en la tierra por la sangre derramada de su ser querido, había que limpiarla, y la única manera era dándole muerte a aquel que lo había asesinado. Pero imagínense ahora, caer en ese ciclo de venganza tras venganza, y más muertes, más sangre derramada. El Señor entonces permite de que en aquellos casos de muertes accidentales, pues ya nosotros hemos mirado, pues fueran protegidos, se les siguiera su debido proceso judicial a través de las ciudades de refugio. Pero el derramamiento de sangre, hermanos, era un contaminante de la tierra, era una mancha, y por lo tanto Dios consideraba eso como algo muy grave, como un gran pecado, porque Dios considera la vida como algo muy especial. Y miren ustedes hasta dónde llegaba esto, de ver la vida como algo tan sagrado, que hasta María Elena, cuando había un muerto y de repente no se sabía quién lo había matado a la persona, quién lo había asesinado, el Señor de todas maneras buscaba un responsable, sí, y pedía que se hiciera una ceremonia especial. ¿De qué ceremonia estamos hablando? Bueno, vamos a ver de qué ceremonia hablamos en Deuteronomio 21, del 1 al 9. Y nos dice: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvieran, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué les parece? Miren cómo es desagrada la vida para Dios. Que
cuando apareciera una persona fallecida y no se supiera quién le quitó la vida, de todas maneras hay que buscar un responsable. Y miren el Señor lo que estipula, que se tome distancia, dice, hasta donde están las tribus. Y la tribu que le quedaba más cerca, esa que se haga responsable. Pero ¿por qué podrían decir los habitantes si nosotros no le hemos dado muerte? Bueno, de todas maneras, por estar más cerca, ustedes les toca esa responsabilidad. Porque sin duda, hermanos, tal vez esa tribu debió haber tenido los caminos pues más limpios, debió a lo mejor pues asegurarse de que cualquiera pudiera transitar libremente sin que un asesino le acechara por allí. O de todas formas, hay que buscar que alguien responda por esa muerte. Y si en verdad no fueron ellos los que le dieron muerte, ninguno de sus habitantes, de todas maneras, hay que esa culpa descargarla sobre alguien. Y miren, una becerra a lo mejor de 2 o 3 añitos, que nunca la habían ocupado para ponerle un yugo, inocentemente la traen a un área de terreno donde tampoco nunca se hubiera arado, que estuviera virgen. Y allí, qué triste, hermanos, el pobre animal, quebrarle la cerviz. Y luego, lavarse las manos sobre ella y decir: nosotros no hemos hecho esto. Así que, Señor, no nos culpes de esto, perdónanos. Pero era tan sagrada la vida que ese animalito inocente, hermanos, carga con la culpa por aquella persona que falleció, que alguien mató. Cuando leo esto, hermanos, yo pienso cómo realmente todas estas cosas tenían como un simbolismo, apuntaban a Jesús. ¿Acaso no ha sucedido lo mismo con Cristo? ¿Acaso también Él inocentemente, de todas maneras, carga con la culpa del ser humano? ¿Acaso el ser humano no es el que le toca morir eternamente por su pecado? Y sin embargo, para poder salvar al ser humano, Jesús se ofrece para que toda la culpa caiga sobre Él. Oh, hermanos, todo este tipo de ceremonias tenían que ver como figura de lo que Cristo realmente haría por nosotros. Qué solemne esto, qué sagrada es la vida. Cómo Dios, hermanos, aprecia tu vida, aprecia mi vida. Miren hasta dónde, que cuando morimos, de todas maneras, hay que buscar un responsable. Y si no lo fuera, pues, en este caso, alguien inocentemente como la becerra, hay que cargar sobre ella la culpa. En este sentido, descargarla sobre Jesús, hermanos. Es realmente impresionante la ceremonia que el Señor nos dice aquí que debían hacer, indicándonos con esto cuán odioso es el pecado y cuánto Él considera la vida humana. ¿Qué dice el don profético al respecto? Bueno, nos dice en la revista The Sign of the Times del 20 de enero de 1881, nos dice que después de que la búsqueda más diligente había fracasado en descubrir al asesino, los gobernantes se reunían en esta ceremonia solemne para mostrar su aborrecimiento por el crimen. No debían mirar con descuido y negligencia los actos de los culpables. En todos sus actos debían mostrar que el pecado tiene una influencia contaminante, que deja una mancha en cada lugar y en cada persona que no busca por todos los medios posibles llevar al malhechor ante la justicia. Dios considera como sus enemigos a aquellos que por cualquier acto de negligencia protegen a los culpables. Ellos son a su vista participantes en las malas obras del pecador. El pecado puede ser llamado con nombres falsos y disimulado por excusas plausibles y buenos motivos fingidos,
Pero esto no disminuye su culpabilidad a los ojos de Dios. Donde quiera que se encuentre, el pecado es ofensivo para Dios y ciertamente tendrá castigo. Como podemos ver, hermanos, el derramamiento de sangre era algo que el Señor no lo soportaba, no lo toleraba. Eso era aborrecible delante de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para la vida, para que viviera. Recordemos que somos hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, todo lo que Él hizo, lo hizo puro, lo hizo santo. Y no existía el pecado. Y el que trajo esta maldad, el que trajo el pecado al mundo fue Satanás. Y así es como comenzó el derramamiento de sangre. Por eso es que Dios aborrece cuando hay crímenes, cuando hay personas que quieren como disimular la muerte de alguien o el sufrimiento de alguien. Entonces Dios aborrece a esas personas también, porque a Él le parece de que eso es terrible, es una mancha, dice, que queda, que no puede ser limpiada más que con otra sangre. Y he allí entonces por qué el corderito tenía que hacer básicamente ese trabajo de limpieza, digámoslo así, que prefiguraba ya más adelante la muerte de Cristo por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Hermanos, nosotros miramos acá cómo, pues dice que el pecado no se puede mirar con liviandad, al punto de que se disimule o hasta se le llame con nombres falsos. No, mis hermanos. En esa ceremonia el Señor estaba buscando de que alguien se responsabilizara, que no evadieran el hecho de encontrar un responsable. Y pues hoy en día, hermanos, ya digámoslo, aplicándolo a nuestra vida, uno se pregunta, ¿y de qué manera yo ahora podría pues caer en un pecado como este? De, por ejemplo, quitarle la vida o derramar la sangre de alguien. María Elena, ¿será que hay formas hoy en día modernas de cómo también podríamos estar cometiendo asesinato a los ojos de Dios? Bueno, veamos qué nos dice. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Como podemos ver aquí entonces, que no solamente necesitamos matar a una persona, no solamente necesitamos asesinar a alguien para ser culpables, sino que aquí nos está diciendo de que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Eso quiere decir, hermanos, que deberíamos de tener mucho cuidado, que nos está diciendo este versículo. Ya aquí nos metimos en algo muy delicado, porque, hermanos, muchas veces nuestro carácter nos hace llegar a este punto de odiar a alguien, de no soportar a una persona, de sentir que si está allí mejor nos vamos, ¿verdad? O se va esa persona o nos vamos nosotros. Y aquí está diciendo que esta es una forma de homicidio. Y por lo tanto, ahí estamos básicamente también quebrantando parte de los 10 mandamientos. Y miren lo que dice el don de profecía al respecto. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria, o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del 6º mandamiento. Amén. Patriarcas y Profetas, página 316 y 317. De manera, mis hermanos, que valdría la pena revisar ahora nuestro corazón y ver qué sentimos en nuestro interior para con alguna persona. Según nosotros vemos, es una violación al 6º mandamiento, no matarás, cuando sentimos rechazo hacia nuestro hermano.
cuando nosotros, hermanos, llegamos a sentir odio hacia Él. No se nos olvide de que el odio prácticamente, hermanos, es la antesala del homicidio. Nosotros encontramos aquí que Dios, hermanos, mira con mucha delicadeza este punto. Para Dios tan grave es matar a alguien como el motivo que le llevó a darle muerte. Dios juzga de la misma manera la acción como el motivo. Y el motivo, pues es el odio, es el abrigar algo contra alguien al punto de que hasta se les desea el mal. A veces hay hermanos en la iglesia que todavía tienen aquello de que ojalá le pase tal cosa para que aprenda. No, si ya vas a ver, se salió de la iglesia y ya le va a venir esto. Como que a veces lo deseamos. A veces miramos que cierta persona se comporta de una manera en la iglesia como que nosotros quisiéramos que algo le pase para que aprenda. Cuidado con esos sentimientos. No, hermanos. Miren, las personas pueden hacer lo malo que puedan hacer, pero uno no les debe desear nada malo a ellos. No, cuidado con uno llegar a ese punto de no entrar por la puerta, pues, donde ese hermano entra, porque por ahí va a estar sentado y lo voy a ver. O mejor evadirle. Hay hermanos que a veces sienten tanto contra alguien que prefieren buscar la salida por otro lado. Yo a veces miro hermanos que digo yo, pobrecitos los hermanos, de repente mejor dan la vuelta o voltean la cara como que así hacen los que no lo ven a uno. O si no, si uno está en una puerta, buscan la salida por otra puerta para no darle la mano. Hay personas así. Yo no sé si lo que estoy diciendo, hermano, tú te identificas con eso, pero lo que te quiero decir es que hoy sería bueno revisar cómo está el corazón de nosotros. Mira, si hay algún hermano que tú no lo puedes ni ver, búscalo y salúdalo, mi hermano. Si hay un hermano que tú lo que deseas es que mejor se vaya de la iglesia porque no lo toleras ver allí, mejor búscalo y salúdalo. Y dile, hermanito, yo quisiera tener una oración con usted. Hermanita, yo quisiera orar con usted. Si hay un hermano o hermana que tú solo vives criticándole todo el tiempo, le viéndole el negativo, mejor búscale y dile, hermanito, yo quisiera orar con usted. No importa que ande mal vestida, no importa que ande toda pintada, mejor tanto que la criticas, mejor, hermanita, yo quisiera orar con usted. Y vas a ver que todos tus sentimientos, lo que vas a sentir es compasión por esa hermana. Hermanos, uno no puede darle cabida a los sentimientos en contra de alguien, porque eso es un quebrantamiento del mandamiento número 6 que dice no matarás. Es tan sagrada la vida, hermanos, que Dios no tolera que sea quitada de la persona, pero tampoco tolera los motivos que llevan a quitar la vida de esa persona. Y los motivos son todos esos rechazos, son todos esos odios, son todos esos espíritus de crítica, son todos esos deseos de no saludar a alguien, de querer evadirlo. Todo eso, hermano, te lleva al odio. Y eso es un quebrantamiento de la santa ley de Dios. Pero María Elena, el Señor fue más allá. El Señor fue más allá al revelarle a la hermana Guay de que no solamente es el rechazo, el odio que se sienta hacia alguien, sino que le dice también de que el descuidar, dice, a los menesterosos y dolientes, también esa es una forma de uno no importarle la vida de esa persona. Tremendo. Es tan valerosa la vida de la persona que Dios quiere que a los menesterosos y dolientes busquemos ver cómo los ayudamos. Y por eso yo le agradezco a Dios, porque pues en la iglesia de Advenimiento hay dos ministerios bien bonitos, que son el Ministerio Obra Médico Misionera y el Buen Samaritano. Ambos se interesan en la vida de la persona para ver cómo se les ayuda en lo que se pueda, por supuesto, con los recursos limitados que hay. Pero esos hermanos van buscando la manera de ver cómo van, pues en cierta manera, asistiendo a las personas pues que están dolientes o menesterosas.
hermanos. ¿Por qué? Porque la vida de esas personas es valiosa para Dios. Pero ¿qué te parece, María Elena, cuando también se menciona aquí el asunto de la salud, que hasta el descuido de ella implica también una violación al sexto mandamiento? Sí, tremendo, ¿verdad? Miren, nos dice aquí el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, nos dice que es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar la ley de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación de violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Tremendo. Cualquiera pudiera decir, ¿qué tiene que ver eso de la salud con todo esto que estamos estudiando? Con el sexto mandamiento, la violación de ese mandamiento. Sí, imagínate. Pero como hemos leído que tiene mucho que ver, hermanos, si nosotros no cuidamos nuestra salud, si nosotros violamos estas leyes, entonces básicamente estamos violando también el sexto mandamiento. Y dice que también, o si hacemos una labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. Muchas veces, hermanos, estamos acortando nuestra vida cuando dormimos pocas horas, cuando nos dedicamos a trabajar demasiado y a querer tener más y más y más o hacer mucho dinero. Entonces, también aquí es pecado. Estamos básicamente violando ese sexto mandamiento porque estamos durmiendo poco y eso nos está acortando la vida, porque nos está acarreando enfermedades, porque el hecho de no dormir y de trabajar demasiado nos llena de estrés y ese estrés empieza a hacer estragos en nuestro organismo. Entonces, no es solamente una forma de decir que estamos matando a alguien, sino nosotros mismos también con nuestras actuaciones, con todo lo que hacemos, quebrantando esa ley que Dios ha dado para nuestro organismo. También ahí estamos básicamente fallando. Imagínense que la injusticia, la venganza, el egoísmo, satisfacción de los apetitos, el trabajar demasiado, la labor excesiva, todo eso dice de que tiene que ver con el sexto mandamiento. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios dice que si en un punto fallamos, estamos quebrantando toda la ley, estamos fallando en toda. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado y hacer un paro en nuestra vida y darnos cuenta en qué estamos fallando para que volvamos al camino que Dios quiere que sigamos. Por eso, mis hermanos, cuando mañana tengas una soda frente a ti o te regalan una soda, tú pregúntate, todos los gramos de azúcar que tiene esta soda, si yo la bebo, van a entrar a mi organismo, van a recorrer por mis venas, van allí, hermanos, a hacer un efecto. Y pregúntate, ¿vas a prolongar tu vida o la vas a cortar? Es lo que hay que preguntarse. Cuando mañana te pongan un plato de carne, de res o de puerco, de la que sea, pregúntate tú, ¿el consumo de esta carne va a prolongar mi vida o la va a cortar? ¿Qué va a traer como resultado el seguir consumiendo esta carne en mi cuerpo? ¿Será que podría terminar con un cáncer de colon, por ejemplo? Y así sucesivamente. Hermano, preguntémonos a la hora de querer satisfacer el apetito, lo que me gusta. Preguntémonos si eso que me gusta va a prolongar mi vida o la va a cortar. Y si no somos responsables y solo le damos gusto al apetito y vamos comiendo y bebiendo lo que nos gusta y lo que queremos, hermanos, sin duda acortaremos la vida y pronto terminaremos muy enfermos y posiblemente muramos de la enfermedad. Y finalmente, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembró, eso también cosecha. De manera que finalmente esa muerte, tal vez hasta muy rápida, llegó porque la misma persona se quitó la vida de la manera como comía o bebía. Miren ustedes cómo el don de profecía es como una lupa
que amplían los textos bíblicos, amplía lo que nosotros leemos solamente aquí en la tercera carta de Juan 3:15 decía que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Uno lee ahí eso, y algo que es entendible, pero viene el don profético y te amplía y te dice, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que eso abarca mucho más. Abarca no solamente pues el sentir ese odio contra tu hermano, ese rechazo y todo lo que ya dije, sino que incluye también el acortar tu vida con lo que comes y con lo que bebes, el descuidar al menesteroso y al que está necesitado. Hermanos, qué amplio el concepto que nos da el don de profecía. Por eso que estas lecciones, hermanos, por eso que estas lecciones nosotros aquí en la Iglesia de Advenimiento son las que estudiamos, diferentes a las que usa la mayoría de adventistas, porque estas lecciones son a la ley y al testimonio. Y los testimonios son los escritos inspirados de la hermana Elena White que te ayudan a ampliar el panorama de la Biblia, el texto bíblico. Entonces, con esto que leemos, nosotros miramos, hermanos, que podríamos estar quebrantando el sexto mandamiento que dice no matarás, cuando matamos nuestra vida, nos matamos a nosotros mismos con lo que comemos y bebemos. De manera que responsablemente, hermanos, busquemos la forma de cambiar en todos nuestros hábitos. Y para cerrar, creo que remacha todavía más el tema del odio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el libro Discurso Maestro de Jesucristo, la página 51, nos dice que el espíritu de odio y de venganza tuvo origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Y donde quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu y su fruto será la muerte. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que esto no pase con nosotros. La palabra de Dios dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Necesitamos amar a nuestros enemigos, a los que nos ofenden, a los que nos airan, a los que nos hacen sentirnos mal. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese amor, esa paciencia para soportarnos unos a otros y no quebrantemos el sexto mandamiento, hermanos. Tremendo, hermanos. Quien quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu ¿de quién? De Satanás, y su fruto será la muerte. Vamos a orar ahora y a decirle al Señor, ayúdanos, Señor, a que responsablemente nosotros apreciemos la vida de nuestros hermanos y apreciemos la de nosotros también, poniendo por obra estos reglamentos, estas instrucciones que vienen directamente de parte de Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Oramos? Claro que sí. Padre nuestro, gracias por apreciar tanto la vida. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque esto que nosotros llamamos vida es tan sagrado al punto de que tú, cuando es cortada, siempre buscas un responsable. Y, Señor, miramos que en eso lo que está prácticamente implicado es el hecho de que no se puede disimular el acto de acortar la vida. No se puede poner excusas sobre eso. Y tiene que haber un responsable. Nosotros hemos visto ahora tan amplio este tema que hemos llegado hasta el punto donde nosotros mismos, Señor, en este tiempo, sin duda somos responsables de estar cometiendo asesinato, ya sea contra algún hermano o contra nosotros mismos, por los sentimientos o por los hábitos alimenticios que podamos tener. De manera, Padre, que siendo esto tan delicado, no quisiéramos, Señor, seguir siendo responsables de esto. Y por eso pedimos perdón. Sí, por todas las veces que hemos sentido algo contra alguien, por todas las veces, Señor, que hemos buscado evadir a esa persona, evitar saludarla, juzgarla, criticarla y estar constantemente, Señor, teniéndola en la mente y al punto de sentir rechazo. Señor, todas las veces que eso haya sucedido, hoy te pedimos que nos perdones, que nos laves con tu sangre preciosa. Amén. Y que no volvamos a sentir nunca más nada contra nadie. Oh Padre, por favor, ayúdanos a no quebrantar el sexto mandamiento.
Pero en cuanto a nosotros, Señor, ayúdanos también a que responsablemente nos conduzcamos en nuestros hábitos alimenticios, de manera que con lo que comamos y bebamos, tampoco quebrantemos el mandamiento de no matarás, quitándonos la vida de a poco, Señor, metiéndonos veneno con los productos que uno pueda estar consumiendo. Perdónanos también en esto, Señor, porque hemos sido tan negligentes y posiblemente ignorantes, Señor, al punto de que hemos metido a nuestra sangre muchos venenos, ya sea en comidas y bebidas. Pero Dios, sabiendo que hasta en eso somos responsables del mandamiento no matarás, te pedimos ahora que nos des discernimiento para saber qué es alimento y qué solamente es chatarra que va a dañar el organismo. Padre, permítenos que podamos tener sabiduría para discernir dónde hay nutrientes y dónde simplemente, Señor, hay basura que va a venir a ensuciar este organismo, que sin duda se acabaría pronto y terminaríamos muriéndonos y seríamos tan responsables de asesinato como lo eran aquellos por los cuales tú dijiste que debían pagar con su misma vida. Señor, por favor, perdónanos todas las veces que hemos quebrantado este mandamiento de no matarás. Ayúdanos, Señor, a ver la vida tan sagrada como tú la miras, a apreciarla tanto que empezando con la nuestra, oh Señor, no la acortemos, sino que cooperemos contigo de tal manera que se prolongue. Oh Padre, gracias por enseñarnos. Amén. Gracias por amonestarnos. Sí, Señor. Gracias por la vida que nos has dado. Amén. Ayúdanos, Señor, a que sabiamente la podamos nosotros tener delante de ti todo el tiempo. Amén. Gracias, te lo agradecemos y también te pedimos perdón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor